Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos y continuamos con nuestra reunión dominical. Ahora es el tiempo de escuchar palabra de Dios. Y el tema número 3 de esta serie, Una mente bíblica, el tema número 3, yo lo he titulado Mentiras que decidimos creer. Mentiras, repito, que decidimos creer. Y vamos a dar comienzo a esta enseñanza. Yo le invito a que preste atención a lo que estaré hablando. Apague el celular, póngalo en silencio, por favor, para que no esté interrumpiendo a la persona que está al lado. Evitemos el murmullo, evitemos ver quién se duerme, quién no se duerme. Y preste atención acá al frente, por favor. Concéntrese acá conmigo. Y si alguien se duerme a su lado, pues ahí arrúllelo nada más para que no se vaya a asustar si por ahí hay un grito, ¿verdad? Mentiras que decidimos creer. Mire, esto ya es algo que, lo que voy a decir al principio es algo que ya han escuchado, yo lo he mencionado, hablando sobre la influencia que tiene nuestra mente, porque es importante conocer cómo funciona nuestra mente, nuestros pensamientos, la manera como nos inducen, y la manera en que pensamos es lo que va a determinar la manera en cómo nos conducimos, la manera en cómo nosotros estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Algo lamentable de las vidas de muchos que profesan ser cristianos es profesar con sus labios que son cristianos, pero niegan su fe con su forma de vivir el resto de la semana. Y la causa de esta dicotomía es que no se tiene una mente bíblica. Una verdad es que el solo conocimiento de la palabra de Dios no garantiza una vida cristiana. Hay muchos que conocen la palabra de Dios, quienes memorizan versículos, quienes pueden hablarte sobre cualquier tema de la Biblia, pero no significa que tengan un testimonio cristiano. Y cuando no entendemos la influencia que ejerce nuestra mente, nos va a ser muy fácil acumular mentiras que se van a enraizar en nosotros, y esas mentiras enraizadas formarán hábitos y actitudes que van a desarrollar un carácter y que nos van a llevar a comportarnos de una manera que no será fácil de cambiar por simplemente desearlo. Ahora, todos aceptamos mentiras a través de nuestra vida. Todos hemos aceptado mentiras que una a una se van acumulando a lo largo de los años. Y esto en nuestra mente se convierte en pensamientos nocivos que inducirán conductas que se contrapondrán al propósito y la voluntad de Dios. En un momento de la vida de los discípulos al lado de Jesús, ellos se sentían confiados en estar cerca de Jesús, sentían seguridad, sentían que estaban fuera de peligro porque Jesús estaba entre ellos. Pero fue entonces que Jesús, una ocasión, Él les da una advertencia a sus discípulos. Mateo 26:41 les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hay algo bien importante. Ustedes recordarán esa escena. Los discípulos, Jesús les animó a que velaran con Él, a que estuvieran orando, porque era la hora más difícil, una de los tiempos más difíciles en la vida de Jesús. Estaba a punto de ser crucificado, y Él les pide a sus discípulos: velen, oren, para que no entren en la tentación. Y Jesús marca algo bien importante. O sea, el espíritu, el alma regenerada, a la verdad está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo en todo ser humano que se contrapone al deseo del espíritu, que es los deseos de la carne. Y Jesús dice: la carne es débil.
En el contexto de este pasaje, la carne débil de los discípulos los llevó ¿a qué? A dormir. Los llevó a apartarse de ese propósito, de esa voluntad, de ese deseo de Dios. La carne es débil, aquí lo marca, y esta palabra carne se refiere a todo el cuerpo humano, y el cuerpo humano involucra también la mente. La tentación, ¿cómo ingresa? A través de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo. ¿Sabía que por lo que escuchamos pueden ser inducidos pensamientos de lujuria? O sea, simplemente por lo que escuchamos. Una canción que usted está escuchando, a lo mejor usted no está viendo absolutamente nada, está con los ojos cerrados, pero tiene los audífonos y está escuchando una canción que está induciendo pensamientos lujuriosos o de infidelidad. Y cuando menos usted ya está en su pensamiento divagando, ya está entreteniéndose con alguna persona en fornicación o adulterio. Y Jesús está diciendo que la carne es débil por causa de una mente corrompida y un corazón que es engañoso. Ahora Jesús dijo a sus discípulos, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que está por venir. Y hay algo bien importante que Jesús les dice a sus discípulos. Yo los conozco y yo sé que ustedes tienen buena voluntad de agradar a Dios, así como todos nosotros. Tenemos buena voluntad de querer agradar a Dios, de obedecerle, de hacer su voluntad. Pero Jesús les dice, pero les faltan las fuerzas. Su carne es débil. Ahora, Jesús no se refería a la fuerza física, sino a la capacidad de poder ejercer dominio propio sobre sus deseos y sobre sus pensamientos. Porque quien desfallece en la prueba, lo hace primero en la mente. Quien cede a la tentación es alguien que ya lo hizo primero en su mente. Y Jesús dice, tienen que estar alertas, manténganse sobrios. ¿Por qué motivo? Porque Satanás, el enemigo de nuestra fe, él siempre está buscando cómo acecharnos. Él está esperando la oportunidad de que una grieta, una fisura en nuestra mente se abra para poder introducirse. El descuidarse por tan solo un momento le da al diablo la oportunidad que tanto esperaba. Porque todo lo que él quiere es alejarnos de Dios. ¿Y sabe? Y primero buscará hacerlo en el ámbito de nuestros pensamientos. Si él logra que nuestros pensamientos se aparten de Dios, él ya tiene una victoria sobre nosotros. Primera de Pedro 5, 8 al 9 nos dice, pero si nosotros velamos y oramos, entonces podremos resistirle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el apóstol Pedro precisamente da una indicación a la que Jesús dio a sus discípulos. La importancia de velar, de orar, ¿para qué? Para resistir, para mantenernos firmes en la fe. Ahora, la tentación entra por lo que los ojos ven y lo que los oídos escuchan. Y la determinación por complacerse en el pecado es algo que se arraiga en la mente para finalmente pasar al corazón. Ya fue algo que mencioné la semana pasada, y cuando ese pensamiento pecaminoso se asienta en el corazón le da impulso, le pone intención a una acción, y es ahí donde esa debilidad de la carne es causa de pensamientos débiles en la fe. Cuando alguien viene y dice, es que soy débil en mi fe, lo que en realidad está diciendo es, tengo pensamientos débiles, tengo pensamientos alejados de Dios, por eso no podré resistir. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, él era un hombre con pensamientos cercanos a Dios, con pensamientos, una mente que buscaba honrar, obedecer y agradar a Dios. Por ese motivo es que él no fue débil.
pudo ejercer dominio propio y huir en ese momento. Y la facultad de pensar o la facultad del pensamiento no es algo malo en sí. En sí los pensamientos, debemos entender, por naturaleza no son algo malo, fue algo que Dios puso y creó en el ser humano, pero un pensamiento malo puede hacer débil nuestra carne. Un pensamiento malo puede hacernos débiles ante la hora de la tentación. Un hombre que piensa en una mujer, y ponga atención a esto, un hombre que piensa en una mujer de ninguna manera está pecando. O sea, un pensamiento natural no es que él esté pecando. En sí, el pensar, por ejemplo, en una mujer no es un pensamiento pecaminoso hasta ahí. Sin embargo, tenemos una mente que con facilidad se va a inclinar ¿hacia dónde? Hacia la lujuria. Y muchas veces ese pensamiento que tenemos no permanece puro, sino que se mezcla con un impulso inclinado al pecado, es decir, una concupiscencia, malos deseos que van contra Dios. El pensar en una mujer, y no estoy hablando de una manera sensual, estoy hablando simplemente de un pensamiento en una persona, no es algo pecaminoso. Se vuelve pecaminoso cuando hay un impulso lujurioso hacia la imagen que hemos formado de esa mujer, o hacia lo que nosotros mismos hemos estimulado lujuriosamente sobre esa mujer. El simple pensamiento de una mujer, o por ejemplo de dinero, o de un objeto determinado, puede ser limpio, puede ser puro, puede ser honesto. ¿Hasta qué punto se vuelve peligroso? Hasta que a esos pensamientos le agregamos ese impulso de la concupiscencia que nos va a inclinar hacia la ambición, hacia la avaricia, hacia la fornicación, hacia la lujuria. Ese es el problema. Volví al punto. Entonces, un mal pensamiento no es pensar en alguien, sino convertir ese pensamiento en ese acto lujurioso con esa persona. Cuando yo pienso en el dinero, en sí el pensamiento sobre el dinero no es malo en sí, sino cuando yo comienzo a codiciarlo, cuando se mueven o remueven en mí sentimientos o pensamientos de avaricia, por ejemplo, el cómo puedo tener más dinero robando, o cómo puedo tener más dinero causando un fraude, es ahí donde yo ya estoy pecando. Mateo 15 y 19 leemos que todo pecado proviene de nuestro corazón, es lo que sale de nuestro corazón. Esto ocurre porque el corazón es el lugar en que se da nuestro libre consentimiento a esos pensamientos. Pero como yo lo mencioné, pero no es el origen. El origen, ¿dónde viene? De lo que vemos, de lo que oímos, de lo que permitimos que entre a nuestra mente. Aceptamos equivocadamente un mal pensamiento en la mente y este se va a ir pervirtiendo en la medida que nosotros hacemos opciones equivocadas. Ahora, esos pensamientos malos que nos rodean, dice Primera de Pedro 5:8, son como ese león rugiente buscando devorarnos, buscando debilitarnos. Pensamientos que comienzan a invadir nuestras fantasías, nuestras imaginaciones. Eso es la debilidad humana. Eso es. Por culpa, sabemos, de la desobediencia de Adán y Eva, se vino esa debilidad a todos los hombres. El pecado entró porque Eva consintió un pensamiento de desobediencia a Dios y lo justificó al creer que sería como Dios. Entonces, cuando hay pensamientos, muchos pensamientos en sí no son pecado. Se convierten maliciosos cuando existe esa inclinación, fruto del pecado, que nos inclina a una acción indebida. Es así como en nuestra mente se van acumulando esas mentiras que se van enquistando en nosotros
y forman hábitos, forman ideologías, forman opiniones que nos llevan a comportarnos de una manera que en algún punto de nuestra vida no será fácil cambiar. Por nosotros mismos no será fácil. Es por eso que la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, esa palabra de Dios es la que necesita penetrar nuestra mente y necesita residir allí de una forma activa hasta que esas verdades poderosas de Dios destruyan ese cúmulo de mentiras acumuladas de los años en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Hebreos 4, 12 al 13, es un texto que ya he leído, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí yo veo algo bien importante en este texto, se lo voy a desglosar de una manera sencilla. La palabra de Dios, al ser viva, es una verdad que procede de un Dios viviente. Es decir, esa palabra posee el poder para impartir vida. Al ser eficaz, señala que posee poder para ser prosperada en el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que hace? Convence, limpia, redarguye y transforma. La palabra de Dios dice es cortante, es penetrante. ¿Sabe qué significa esto? Significa que hiere, que hace doler la conciencia ante el pecado. Llega al corazón como espada, penetra como un bisturí de cirujano que busca el tumor para extirparlo. La palabra de Dios también dice, el autor de Hebreos, discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Al discernir, lo que significa es que la palabra de Dios posee la capacidad para exponer los pensamientos de la mente y revelar las intenciones del corazón. El salmista lo decía de esta manera: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, es decir, penetra lo profundo de mi corazón y ve y revélame si hay en mí camino de perversidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios, inducida por el Espíritu Santo. Y ahí está esa palabra juzgando nuestros pensamientos antes que se conviertan en palabras, pero también juzga nuestras intenciones antes que se conviertan en acciones. Y la palabra de Dios analiza nuestros pensamientos, evalúa las intenciones del corazón para finalmente juzgar nuestro comportamiento, juzgar nuestras decisiones. En su vida cristiana es importante entender que sin importar cuánto tú sepas de la Biblia o cuánto tú leas la Biblia, el entenderla es un milagro divino. Entender y comprender la revelación de Dios es algo que viene de lo alto. Ahora, Dios inspiró un libro que fue escrito, sus páginas, las páginas de la Biblia están llenas de la gloria de Dios, no de la gloria de los hombres, de la gloria de Dios, pero no podremos comprender su belleza por nosotros mismos, con nuestros meros ojos humanos. Cuando leemos la Biblia y la entendemos, algo milagroso sucede, algo sobrenatural sucede. ¿Sabe qué es? Que Dios nos da ojos para ver las maravillas de su verdad, que Él abre nuestro entendimiento, que Él hace sensible nuestro oído espiritual para ser receptivos a esa revelación. Jesús lo dijo, la revelación de la verdad es lo que los hará libres. En este sentido, ¿libres de qué? Libres de toda mentira arraigada en nuestras mentes, libre de todo engaño, libres de toda perversidad, libres de pensamientos que nos alejan de Dios. Y nadie puede simplemente leer la Biblia y esperar experimentar un cambio instantáneo si no se posee un quebrantamiento por el Espíritu Santo. No es solo leerla, es recibir esa revelación
es venir ante Dios y ser quebrantados, como el mismo salmista lo declara. Dios nunca despreciará un corazón que se humilla. Dios nunca despreciará un corazón contrito, un corazón que está doblegado ante Dios. Porque ninguno puede decidir experimentar el poder de Dios por una obra de lectura, por simplemente leerla. Experimentar el poder de la revelación de Dios será convincente y satisfactoria cuando es inducida por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esa verdad se arraiga en lo que yo pienso, pero también se arraiga en lo profundo de mi ser. Y donde antes solo veíamos necedad, ahora vemos la belleza satisfactoria de la gloria de Dios. Ahí está, Dios ha hecho esto sobrenaturalmente, por lo tanto, es indispensable tener la convicción de que cuando tú leas la Biblia, hay un elemento sobrenatural que es necesario para entender correctamente las Escrituras. La misma palabra afirma esta verdad cuando Pablo escribió en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, es decir, en su mente es una tontería, es una bobería. ¿Por qué motivo el hombre desprecia la verdad de Dios? ¿Por qué el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque en su mente hay arraigadas mentiras. Porque el hombre ha decidido creer esas mentiras en contra de Dios, no solamente como creador, porque hay quienes niegan que exista un creador del universo, sino también como mediador, como salvador, como redentor. Ahí está el hombre natural. Para él resulta ser locura esa revelación de Dios. Y dice Pablo, y no las puede entender, porque hay una mente arraigada con mentiras en contra de Dios, en contra de su verdad, en contra de su poder. Y Pablo dice, porque esto es algo que se va a discernir espiritualmente. Y la única manera de entender las Escrituras correctamente es leerlas con los lentes que provee el Espíritu Santo. A lo largo de la historia, innumerables personas han estudiado la Biblia, algunos incluso se han convertido en eruditos bíblicos con conocimientos profundos, extensos de lenguas originales, de documentación sobre la arqueología, estudios de género literario, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la estudiaron sin llegar a tener un conocimiento real y profundo de Dios a través de Cristo. Un claro ejemplo de esto son los fariseos. Ellos tenían conocimientos extensos sobre la ley. Sin embargo, a pesar de su celo religioso, ellos no tenían comunión con Dios. No había relación con Dios. Cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto en Juan 6:68. El apóstol Pedro tuvo una convicción de que en esas palabras de Jesús, en esas palabras de vida, de que es en la palabra que encontramos el camino hacia la vida eterna. Y con la convicción de que por medio del Espíritu Santo podemos entender esa revelación de una manera correcta. Ahora, escudriñar la Biblia y entenderla espiritualmente no deberían de ser dos conceptos opuestos. Por un lado, debemos ser responsables y esmerarnos en leerla cuidadosamente, interpretarla correctamente y aplicarla con certeza a nuestra vida. Por el otro, debemos confiar en la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para llevar a cabo esta labor. No es solamente leer e interpretar lo que yo considero que es mejor para mí, porque ahí es donde se comienzan a arraigar mentiras de interpretación sobre el carácter de Dios. Ahora, al leer la Biblia, quiero hablar un poco sobre las presuposiciones que tenemos.
al leer la Biblia, inevitablemente todos involucramos una presuposición. ¿Qué significa? Una presuposición es una verdad que nosotros creemos de antemano, o es más bien nuestra verdad sobre algo que creemos de antemano. Y mientras tú comiences a leer la Biblia, tú te vas a dar cuenta de que los escritores escriben cada uno de los capítulos con ciertas presuposiciones. Y la primera sería, en el caso de los escritores bíblicos, ellos fueron inducidos por el Espíritu Santo y ellos fueron inducidos hacia la verdad de quién es Dios. Dios se reveló a sí mismo. En otras palabras, todo lo que afirma la Biblia como verdadero, lo es. Es algo que debemos creer. Es una presuposición con la que debemos leer la Biblia, que todo lo escrito ahí es verdadero. Fue inspirado por Dios mismo. Jesús dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para poder nosotros arraigar esa verdad de Dios en nuestra mente, debemos acercarnos a la Biblia creyendo realmente y afirmando que es un libro inspirado por Dios, un libro a través del cual se ha revelado Él mismo y que todo lo escrito ahí es verdadero, es la verdad, no es una verdad entre muchas, es la verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Dios es un Dios veraz. Y si Dios es un Dios veraz, entonces Tito 1:2 nos dice que Él no mentirá. Y cuando Dios decidió manifestar su voluntad para su pueblo de todas las edades a través de las Escrituras, Él lo hizo sin mentirnos, sin engañarnos. A esta doctrina los teólogos la llaman la doctrina de la inerrancia de la Biblia. Inerrancia de la Biblia. Por eso nosotros tenemos la convicción de que la Biblia es verdadera. ¿Usted tiene esa convicción? Si usted no tiene esa certeza y esa convicción, será muy difícil que se arraiguen principios de Dios en su mente. Nosotros debemos tener la convicción de que la Biblia refleja el carácter de Dios y por lo tanto es verdad en todo lo que afirma. Y ahí está esa presuposición con la que nos acercamos a la Biblia, de que la Biblia es verdadera, de que la Biblia es inspirada por Dios, de que la Biblia es inerrante, sí, escrita por autores humanos, pero inspirada por Dios. Y si quieres saber más sobre esto, pues venga al seminario bíblico, que es de lo que estaremos hablando sobre la inspiración bíblica y de qué manera Dios usó a esos hombres, autores humanos, con errores, con fallos, y fueron inspirados a escribir un mensaje y una verdad eterna y verdadera. Ahora, hay dos versículos específicos que nos ayudan también a esclarecer sobre esto. Pablo escribe que toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. La palabra inspirada en el original da la idea de que la escritura ha sido exhalada o soplada por Dios. Significa que el origen de la verdad, de lo escrito en la Biblia, de lo inspirado en la ley, fue Dios mismo. Él es el origen. Ahora, los escritores bíblicos no plasmaron simplemente lo que a ellos se les antojaba decir o lo que ellos pensaban sobre quién era Dios. Y aquí viene algo interesante. El origen de lo que escribieron, ¿en quién se encuentra? En Dios. Pero vea, cada uno de estos escritores tuvieron que disponer su mente para que esa verdad de Dios pudiera arraigarse. Supongamos que a usted Dios lo hubiera elegido para ser inspirado a escribir un libro de la Biblia, pero usted ha decidido creer mentiras sobre Dios o ha establecido cuál es su propia interpretación sobre la creación del universo. Y viene el Espíritu Santo y le dice, escribe que el universo fue creado por el poder de mi palabra. Pero como usted tiene presuposiciones personales sobre cómo fue creado el universo, usted va a decir, no, esto no es así.
Yo pienso que el universo fue creado a través de una gran explosión. Y Dios inspirando, no, fue creado por el poder de mi palabra, pero ahí está tu presuposición. No, yo pienso, tiene más lógica, tiene más sentido que el universo haya sido creado a través de un gran Big Bang y que a través de organismos unicelulares se desarrollaron, evolucionaron y aquí estamos. Ese es el problema que sucede con esas mentes que deciden creer mentiras. Mentiras que están arraigadas. Ahora usted convenza a un ateo sobre la existencia de Dios. Es difícil, o sea, usted no puede hacerlo a través de argumentos o a través de una locución intelectual. No lo va a poder hacer porque son mentiras arraigadas que ellos han decidido creer sobre Dios. Dios no existe. Y la Biblia responde, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Cuál es la necedad de esa negación a Dios? Esas mentiras que se han arraigado en su mente. Y Jesús los habla y Jesús menciona que son necios. ¿Sabe qué es un necio? Alguien que entorpece la verdad. Alguien que ha determinado ir en contra de lo que es verdadero. Esa es una persona necia que teniendo todas las evidencias frente a él, que teniendo todas las pruebas, que viendo el universo, las constelaciones, todo, aún decide decir no hay Dios. Es como si yo dijera, esta computadora tardó 1 año en evolucionar y aquí la tengo. No existió Steve Jobs. Aquí de repente yo la vi, evolucionó y aquí la tengo. ¿Qué dice la Biblia? Eres un necio. Hubo un creador, hubo un diseñador. Precisamente a eso llevan esas mentiras que decidimos creer y arraigar en nuestra mente. Y lamentablemente muchos se han desviado de la verdad de Dios y han seguido las mentiras que han decidido creer. Y estoy hablando entre cristianos. Mentiras que han formado ídolos en tu mente. Estos ídolos se van apoderando de tus afectos y mientras tú sigas tratando a Dios como si fuera lo más importante en tu vida, lo cierto es que tu mente ha levantado, ha construido, ha formado ídolos a través de tus afectos, a través de tus sentidos. Y ahí están trabajando nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestras prioridades por esos ídolos que nos llevan a desplazar a Dios del primer lugar en nuestra vida. Hasta el punto en que esos ídolos en nuestra mente se convierten en nuestro Dios funcional. Y al Dios verdadero lo convertimos en un Dios confesional. ¿Qué significa? Que podemos confesar, como lo estamos haciendo aquí, venimos a la iglesia el domingo y confesamos verbalmente ante los demás que Él es el Dios verdadero. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón, finalmente somos nosotros lo que determinamos en cuanto a cómo vamos a vivir y lo que vamos a hacer. Una realidad en las vidas de muchos cristianos es que Dios no es quien ellos creen que es. La mente se puede llenar de mentiras, de pensamientos no bíblicos que resultan perjudiciales para la fe y que producen un orgullo espiritual. Parte de ese orgullo espiritual que se arraiga en las mentes de muchos cristianos es el pensamiento de yo sé. ¿Qué significa esto? Esta mentira te llevará a no aceptar ser dócil para ser enseñado por Dios. La otra mentira que se arraiga en nuestra mente es yo tengo, es decir, yo no necesito de Dios.
Yo lo puedo hacer por mí mismo. Tengo la capacidad, tengo la inteligencia, tengo la creatividad. Yo lo puedo hacer, yo lo tengo, yo lo hago, yo lo genero. Y la tercera mentira que se arraiga en el corazón es la de yo soy. ¿Qué significa? Depende de mí. Esa fue la mentira que envolvió a Eva. Yo quiero ser como Dios. Yo soy, es mi decisión, es mi futuro, es mi cuerpo. No necesito de Dios. Mi felicidad se basará sobre mi experiencia de poder vivir el placer. Y ahí están esas tres mentiras arraigadas en nuestro corazón. Yo sé, yo tengo, yo soy, que se arraigan en la mente y que nos hacen despreciar a Dios, que nos llevan a tener solamente un Dios confesional, pero en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón hemos formado muchos ídolos en nuestros pensamientos. Otra clase de mentiras en nuestra mente, que son semillas que germinan incredulidad, son las siguientes. Número 1, Dios nunca me perdonará. ¿Cuántas veces no hemos creído esto? Es una mentira que se arraiga en las mentes de muchos cristianos. Dios nunca me perdonará. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Habrá algún pecado que sea mayor que su misericordia? ¿Habrá algún pecado que sea más grande que su gracia? No lo hay. Si lo hubiera, entonces Dios estaría limitado. Él no podría ser omnipotente. Y esa es una mentira que muchos han creído. Dios nunca me perdonará. Y generamos en nuestra mente esa idea de un Dios dictador, un Dios tirano, un Dios que se molesta con las personas que pecan y que se molesta con quienes le fallan. Ahora, sabemos que dice la Biblia que Él es amor y que Él no puede negarse a sí mismo. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Ponga atención, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y vea lo que dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y esa es una mentira que se arraiga en las mentes, es una mentira que muchos deciden creer. Soy muy malo. Yo no creo en el amor de un Dios supremo que pueda perdonar todo lo que yo hice. Yo me he topado con personas que llorando me lo han dicho. Yo no creo que Dios pueda perdonar todas las cosas que hice. No creo en ese Dios, no puedo creer en ese Dios. Y luego dicen, si tú supieras todo lo que yo hice. Pues yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y lo que la Biblia sí nos dice es que Él no va a retener para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él es Dios. Él es Dios. Él perdona el pecado de quienes realmente confiesan su pecado, de quienes vienen ante Él y se acercan a Él con un corazón contrito y humillado. Él es Dios. La siguiente mentira que se arraiga en la siguiente mentira que muchos cristianos deciden creer es: un Dios de amor nunca castigará. Otra mentira bien popular entre los cristianos. Un Dios de amor nunca castigará. Mire, esta mentira ha llevado a la indolencia ante el pecado. La Biblia dice que Dios corrige a sus hijos, ¿verdad? Él corrige, Él castiga, Él disciplina. ¿Por qué los corrige? Porque los ama, los disciplina. ¿Por qué? Porque está preparándolos para un buen camino. Entonces el amor se manifiesta en disciplina, el amor se manifiesta en castigo. ¿Y sabe? Y son necesarios para evitar que se desvíen. Nunca castigue a su hijo, nunca lo discipline. ¿Cómo va a crecer? Usted lo sabe. Sin ley, va a crecer sin orden, va a crecer
va a crecer con un grado muy fuerte de rebelión. Entonces, al ser un Dios que disciplina o que castiga o que corrige, no significa que Él sea un Dios malo. Eso es lo que muchos han creído. Sino, ¿sabe? No es un Dios malo, Él es un Dios justo. Porque da a cada uno lo que cada uno merece. Y que por eso mismo Él tiene en su bondad y amor como Padre corregir nuestras malas conductas. Y ojalá que fuéramos tan dóciles para que Dios simplemente nos dijera, pórtate bien, y que nos portáramos bien. Pero no somos así. Hay necedad en el corazón, hay rebelión, hay orgullo, y no queda otra más que disciplinar y corregir y castigar. ¿A causa de qué? A causa de nuestra necedad. Dice Proverbios 3, 11 al 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, y como padre al hijo a quien quiere. Ahí está la manifestación de su amor. La tercera mentira que muchos cristianos han decidido creer, la tercera mentira es la siguiente: a Dios no le importan mis problemas. A Dios no le importan mis problemas. Esta mentira en la mente de muchos cristianos los ha llevado a mantener una actitud de desconfianza ante Dios. Como si Él fuera un Padre ausente, como si Él fuera un Dios indiferente que se ocupa solo de exigirnos obediencia, pero sin importarle nuestras vidas. Esta idea debe ser desarraigada de nuestra mente, porque si permitimos que se crezca, tendremos una disposición a la revelación justificada por abandono paternal, como sucede con muchos hombres. Es que yo soy así porque mi padre me abandonó. Es que yo soy un homicida porque mi padre me dejó. Y se justifican esas malas conductas por causa de un abandono paternal. Y esa mentira muchos cristianos la han decidido creer. Es que soy así de malo porque a Dios no le importo. Dice Isaías 41:10, y escuche, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La siguiente mentira que muchos cristianos han decidido creer es la siguiente: si Dios me amara, no me sucederían cosas malas. Otra. Mire, y vuelvo al punto. El amor implica sacrificio, sufrimiento y dolor. Quien ama está dispuesto a sufrir. Quien ama está dispuesto a entregar su vida. Jesús demostró su amor. ¿De qué manera? Nos amó. Y la consecuencia de su amor fue ser crucificado. ¿Por qué fue crucificado? Debido a esa decisión de amarnos. Dios envió a Jesús y Jesús dio su vida ¿por quiénes? ¿Por los agradecidos? ¿Por los fieles? ¿Por los que correspondieron a su amor? ¿Por aquellos quienes no apostaron sus ropas? ¿Por quienes no le escupieron el rostro? No. Él dio su vida por los ingratos, los soberbios, los incrédulos, los pecadores, por los injustos. Pero ¿sabe qué sucedió? Él llevó su amor hasta la última instancia, y su amor fue lo que transformó nuestros corazones. Su amor impactó nuestras vidas. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que seremos librados de cosas malas, entienda. Él nos ama, sí, Él está con nosotros todos los días, aún en los tiempos de aflicción. ¿Quién no pasa por aflicciones? Ahí están las aflicciones, la enfermedad, el dolor, el ultrajo, la muerte. Pero eso no significa que Dios nos abandonó. Y tampoco significa que Dios no nos ama. Romanos 8:37 al 39 nos dice: antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Con qué facilidad se arraigan o decidimos creer mentiras sobre Dios? Por eso es importante, hablando sobre esta serie, Una mente bíblica, nos va a orientar a pensar correctamente de Dios. Y es importante que desarrollemos un conocimiento sobre Dios que nos haga pensar correctamente. Es posible que lo que tú crees sobre Dios sea algo irreal, que lo que tú crees sobre Dios sea algo que no esté fundamentado en la Biblia. ¿Y cómo estructuraste tú ese pensamiento sobre cómo debería ser Dios? Lo formaste a través de mentiras arraigadas sobre tus propias presuposiciones. Muchos dicen conocer a Dios, sin embargo, oran de una manera distinta a cómo es Él. O sea, porque algunos piensan que Dios murió en la cruz del Calvario simplemente para darnos cosas materiales. Y le pedimos a Dios y le pedimos y dame, y hasta muchos ayunan para que Dios les dé un carro nuevo. No conocen el carácter de Dios. No conocen la manera en cómo Él bendice, en cómo Él prospera, en cómo Él da. Y al hacerlo de esta forma, y aquí es donde viene lo trágico de esto, no están adorando al Dios verdadero. ¿Sabe a quién están adorando? Muchos cristianos están adorando a un ídolo de su propia imaginación. Eso es trágico. Evalúe usted a quién está adorando, a quién está sirviendo, al Dios verdadero o a un ídolo que usted mismo ha formado en su propio pensamiento. La gente y los cristianos dicen, es que yo pienso que Dios, ahí está. ¿Tú piensas que Dios qué? No, es que yo siento que Dios no enviaría a nadie al infierno. Es que yo pienso que Dios no castigará a mis hijos por rebeldes. ¿Piensas? ¿Sientes? Un ídolo en tu propia imaginación. O aún como muchos cristianos llegan a pensar, es que no, soy hijo de Dios, yo nunca me voy a enfermar. La enfermedad no es para los cristianos, la pobreza no es para los cristianos. Un ídolo de su propia imaginación. Por eso nuestra mente, dice Pablo en Romanos, debe ser renovada, debe ser reeducada, para que lo conozcamos sobre la base de lo revelado por sí mismo, tal como Él es y no como nosotros sentimos o pensamos que es Él. Ahora, ¿qué pensamientos tú albergas sobre Dios? Piénsalo. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? ¿Realmente para ti es lo más importante? Vamos a definirlo de esta manera. Ante una situación de enfermedad, ¿qué pensamientos tú albergas sobre Dios? Es que ¿por qué? Ahí estamos. ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy fiel y diezmo y ofrendo y voy a la iglesia? Un ídolo de tu imaginación. ¿Por qué a la gente buena nos pasan cosas malas? Pregúntale a José. Un ídolo de tu propia imaginación. Y muchas de estas mentiras son cosas que hemos decidido creer. Por eso, aunque vengas a la iglesia, tus pensamientos están apartados del Dios verdadero. Y la cuestión más importante para el hombre no es lo que nosotros podamos pensar sobre Dios, sino lo que Dios mismo ha revelado sobre su voluntad y sus propósitos. La realidad de la vida cristiana no es lo que podamos pensar
o decir de Él o hacer por Él, sino la forma en que estamos concibiendo a Dios en lo más profundo de nuestra mente. La tendencia del ser humano al ser presa fácil de sus sentidos es esa tendencia de acercarse no a una imagen bíblica de Dios, sino a una imagen mental y carnal del ídolo que nosotros mismos hemos construido con la arcilla de nuestras emociones y de nuestras necesidades. ¿Cuál es tu idea de Dios? Nuestra idea de Dios y lo que declaramos y lo que creemos de Él depende significativamente de lo que está llena nuestra mente. Como lo he mencionado, la mente moldea ideas, moldea criterios, moldea razonamientos sobre muchas cosas y también sobre Dios. ¿A qué grado puede influir la mente en la vida cristiana? Al grado en que tu propia mente te puede convencer que eres cristiano cuando en tu corazón no has sido regenerado espiritualmente. Y tú te justificas y razonas y dices, no, es que sí soy cristiano. ¿Pero por qué eres cristiano? Porque ya no fumo, ya no voy a fiestas, ya no me gusta, dicen, ya no me gusta Vicente Fernández, dicen los más allá, ¿no? Ya, o sea, ¿ese es tu estándar de que tú realmente eres cristiano? Ya no digo mentiras, ya no hago eso. Eso hacían los fariseos. Los fariseos decían, nosotros no mentimos, nosotros sí ofrendamos, nosotros no robamos, nosotros no nos prostituimos como aquella mujer. Eso era lo que hacían los fariseos, pero sus pensamientos y su corazón estaba lejos de Dios. Los propios fariseos, a través de tantas leyes que ellos mismos reescribieron, ellos forjaron un ídolo de en su imaginación sobre cómo era Dios. Y para Dios, para ese Dios en su mente, para Dios en su mente, para los fariseos, Dios era alguien que rechazaba a los gentiles y que despreciaba a las prostitutas. Ellos hicieron una imagen mental de su Mesías, y para ellos su Mesías no era alguien que se sentara a la mesa con los pecadores, ni que mostrara compasión por aquellos que eran diferentes. Ese era su ídolo en su imaginación y en su mente. Entonces, ahí está la tendencia del ser humano al ser presa fácil de sus sentidos. Allí está esa tendencia de acercarnos, y vuelvo a repetir esto, no hacia una imagen correcta y bíblica sobre Dios, sino a una imagen mental que nosotros mismos hemos construido. ¿Cuál es tu idea de Dios? Ahora, nuestra idea de Dios y lo que declaramos y creemos de Él depende significativamente, repito, de lo que está llena nuestra mente. Ahí está la mente moldeándote ideas, criterios, esos razonamientos, y muchas veces nuestras ideas sobre Dios no se aproximan ni un poquito al verdadero ser del Dios revelado en las Escrituras. Nuestra idea real de Dios pudiera hallarse enterrada bajo los desechos de prejuicios e ideas religiosas y pecaminosas. Isaías 55, versos 7 al 9, dice lo siguiente: deje el impío su camino y el inicuo que abandone sus pensamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Abandonar esos inicuos pensamientos. ¿Y cuál es la advertencia? Y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y hay muchos pecados en nuestra mente de los cuales debemos confesar y que Él debe perdonar. Y el verso 8 que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hablemos un poquito sobre los fariseos, los judíos y Saulo de Tarso. Los fariseos y los judíos eran la clase de religiosos con una mente fuera de la voluntad de Dios. Casi toda la oposición que Jesús recibió por parte de ellos, ¿sabe a qué se debió? Se debió a sus malos pensamientos, a esas mentiras que ellos decidieron creer en su mente. Los judíos no aceptaban el hecho de que habían dejado la ley de Dios para seguir sus propias ideas sobre Dios. Ellos cerraron su mente a todo lo que no se conformaba a su manera de pensar sobre Dios. ¿Y qué ocasionó? Que ellos despertaron un odio contra Jesús. Es más de una ocasión ellos tomaron piedras para lanzárselas a Jesús. ¿En base a qué? A ese desacuerdo que tenían contra Él. Porque Jesús como Mesías no estaba conformado a sus ideas y pensamientos sobre cómo debería ser el Mesías triunfante. En otras palabras, Jesús no cumplió las demandas que ellos tenían sobre un Mesías, porque sus demandas estaban basadas sobre sus propias ideas y sobre las propias mentiras que ellos decidieron creer. Entre ellas, que el Mesías que vendría del cielo o el Mesías que vendría de Dios llegaría con un ejército invencible para derrocar a los romanos y poder darle esa libertad al pueblo de Israel. Ideas, presuposiciones. Y ellos formaron un ídolo en sus mentes sobre el Mesías prometido. Y bien, el apóstol Juan lo escribió: a lo suyo vino, pero los suyos en su mente, por sus ideas, por sus pensamientos, lo rechazaron, no lo recibieron. Sus mentes llenas de pensamientos de odio, de eso estaban llenas sus mentes, pensamientos de odio, de celos, de homicidio. Y eso fue lo que los puso en rebelión contra la voluntad de Dios, y ellos estaban convencidos en su mente que estaban sirviendo a Dios. Ellos estaban convencidos en su mente que asesinando a Jesús o apedreándolo, estaban agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Una mente no bíblica será la causa de una disposición maligna, vengativa y destructiva contra otros, y aún contra Dios mismo. Ahora, la vida del apóstol Pablo, quien fue primeramente Saulo de Tarso, conocemos la historia. Él fue un perseguidor de la iglesia de Cristo, y acérrimo perseguidor. Fue el promotor de la persecución contra los cristianos, y luego fue convertido a un fiel cristiano que luchó por la verdad. Pablo, quien era Saulo antes de su conversión a Jesús, él era judío, pero él no nació en la tierra de Israel, nació en la ciudad de Tarso, en el país de Cilicia, esto en Hechos 21:39. Saulo era un ciudadano romano porque Tarso pertenecía al imperio romano. Sin embargo, Saulo fue criado en Jerusalén y aprendió la ley a los pies de Gamaliel, dice Hechos 22:3. Una cosa buena que Saulo aprendió de Gamaliel, y que la aprendió muy bien, es que Dios es siempre bueno y todo lo que hace es bueno. El hombre no puede cambiar el plan de Dios, porque Dios siempre vence sobre los planes y pensamientos del hombre. Gamaliel una ocasión dijo en una asamblea, y estando presente Saulo dijo: apartaos de esos hombres, refiriéndose a los cristianos, porque estaban planeando perseguirlos. Gamaliel dice: apártense de esos hombres, déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, ustedes no van a poder destruir lo que Dios está levantando. Y Gamaliel dice como maestro: y es muy posible que estemos luchando contra Dios. Y así hay muchos cristianos, en sus mentes, en sus pensamientos, están creyendo que hacen la obra de Dios, pero lo cierto es que están luchando contra Dios. Están desvaneciendo lo que Dios está construyendo. Y sobre Saulo de Tarso,
Saulo de Tarso aprendió sobre Gamaliel, fue su maestro, era su padre, era un fariseo prestigioso, un gran tutor. Y Saulo de Tarso, él sentía un gran orgullo porque era israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y Saulo sobresalía sobre los judíos en Jerusalén. Y durante toda la vida de Saulo hasta su conversión, él pensaba que guardaba la ley de Dios, que lo que él hacía era lo que Dios quería. Y Saulo en su mente, él creyó, fíjese, mentiras que creyó, que decidió creer sobre Jesús. Él creyó sobre Jesús y sobre sus discípulos, que eran hombres tratando de destruir la ley, de querer destruir a Israel. Fue por eso que Saulo de Tarso estaba siempre en contra de Jesús, en contra de sus discípulos, en contra de su enseñanza. Y tanto los fariseos y los líderes judíos, ¿qué querían hacer? Matar a Jesús para callar su mensaje, porque lo vieron como una amenaza, mentiras que decidieron creer en su mente. Y podemos ver claramente el resultado de una mente corrompida en cuanto a lo que los judíos hicieron contra los cristianos. Entre esas cosas, lo primero que sucedió, el primer mártir en el Nuevo Testamento, ¿quién fue? Esteban. Mataron a Esteban, convencidos en su mente de que estaban haciendo la voluntad de Dios, de que estaban honrando a Dios. ¿Y por qué asesinaron a Esteban? Porque él enseñaba el evangelio de Jesús. Y la Biblia dice en Hechos 7:57 al 58, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. Refiriéndose a Esteban, ¿qué hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esa atrocidad, Saulo de Tarso la aprobó, la consintió, y él dio la pauta para que apedrearan a este discípulo de Cristo. Ahí está Saulo de Tarso, creyendo mentiras en su mente, decidiendo creer esas mentiras sobre Jesús, sobre su verdad, sobre su enseñanza, sobre sus discípulos. Y dice la historia que Esteban murió sin misericordia a manos de judíos que estaban convencidos que estaban agradando a Dios. Y cuando Esteban estaba a punto de morir, él dijo estas palabras: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:59. Y desde este momento en adelante empezó una gran persecución contra la iglesia de Cristo. Tanto la mente de Saulo como la mente de los judíos estaba cerrada a la verdad. Ellos estaban sedientos de la sangre de los cristianos. Ellos querían aniquilar a la iglesia y a los cristianos. Y ese tiempo fue un tiempo horrible para la iglesia. La Biblia dice que Saulo consentía en la muerte de los cristianos. Estamos hablando de alguien que era fariseo, de alguien religioso. Y dice la Escritura en Hechos 8 que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo dijo después de su conversión, Pablo dijo lo siguiente en Hechos 22:4. Él dice: perseguía yo este camino, es decir, perseguía yo a Jesús y su enseñanza hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En Gálatas 1:13 él dijo: yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Durante este tiempo los judíos y fariseos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, y no les importó el sufrimiento
que ocasionaron de los discípulos de Cristo, de las familias enteras. Hoy en día podemos ver lo mismo con las personas que tienen su mente cerrada a la voluntad de Dios dentro de las iglesias cristianas. ¿Por qué los hay? Los hay. ¿Con qué facilidad un hombre puede justificar una división dentro de la iglesia a través de mentiras y calumnias? Una mente que ha decidido creer mentiras, creyendo que el lastimar, que el dividir, que el mentir es una forma de hacer justicia divina. Saulo, dice la historia, fue convertido a Jesús. Y bueno, casi todos conocemos la historia de la conversión de Saulo. Él iba rumbo a Damasco, la historia la encontramos en Hechos 9, y es ahí donde tiene este encuentro con Jesús. Dice la Biblia que Jesús le habla a Saulo diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el camino para Damasco, la historia dice que Saulo entendió que estaba luchando contra Dios y tenía que arrepentirse de sus pecados. Saulo sabía que no podía pelear en contra de Dios, porque Dios siempre hace lo que es correcto, porque los planes de Dios no se van a estancar. Y Pablo entendió que él estaba haciendo su voluntad, que se había convencido de que él actuaba a favor de la voluntad de Dios cuando él estaba actuando contra el propósito de Dios. Y fue en ese tiempo en Damasco, él escuchó esas palabras de Ananías, quien lo recibió en Hechos 22. Ananías le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué sucedió con Pablo? No solamente vino una regeneración en su corazón, sino también vino una renovación de su mente. La historia dice que Saulo se bautizó, se hizo cristiano, y él hizo a partir de entonces todo lo posible para predicar y enseñar sobre Cristo. Y esa mente que en un tiempo fue absolutamente cerrada a la voluntad de Dios, ahora era una mente que estaba lista para cumplir toda la voluntad de Dios, y si era necesario morir por Cristo, el propio apóstol estaba dispuesto a morir por Cristo. Qué importante, estoy terminando, es tener un concepto correcto de Dios. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Los pensamientos son como los cimientos de un edificio, que si son inadecuados o están fuera de la plomada, toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano. El origen de pensamientos imperfectos sobre Dios, ¿dónde se originan? En nuestras mentes, que fueron extraviadas por nuestros sentidos. Como dice la Biblia, la serpiente engañó a Eva con su astucia a través de los sentidos, y de esta manera fue inducida a comer el fruto prohibido. Asimismo, la serpiente sigue engañando a los hombres con su astucia, haciéndolos comer el fruto de pensamientos corrompidos sobre Dios, creyendo que Dios no tiene poder para sanar, creyendo que si Dios nos amara no permitiría ese daño que se produjo, creyendo y diciendo: bueno, pues Dios creó el sexo, entonces ¿por qué me pone límites? Y ahí está nuestra mente divagando en esas mentiras. Dice Proverbios 21:2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero es Dios, es Jehová, quien examina los corazones. Dice la versión lenguaje actual: todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios es quien juzga las intenciones. ¿Cuál es el concepto que tú como cristiano tienes sobre Dios? Mire, yo me atrevo a decir que el concepto que muchos cristianos tienen sobre Dios es un concepto tan decadente que se encuentra muy por debajo de la dignidad de Dios. Y esto por consecuencia, ¿sabe?, de despreciar la verdad bíblica. Porque hemos aprendido
a creer sobre la base de nuestros sentidos. Hemos aprendido a amar más nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros criterios sobre el Dios que hemos formado en nuestra mente. ¿Y sabe qué hemos hecho? Un Dios a nuestra imagen y semejanza aquí. Eso es lo que muchos cristianos adoran. Un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios más humano que soberano. Y aquí en la tierra, mientras vivamos en esta existencia marcada por el pecado, vamos a seguir luchando con el pecado. Y vamos a seguir enfrentando esa lucha en nuestro corazón. Y aquí es donde tú y yo debemos tomar conciencia sobre a quién estamos nosotros realmente adorando. ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás glorificando? Debo terminar ya la enseñanza. ¿Qué es lo que tu mente está elaborando? Aquello que tu mente elabora dentro de sí misma es la arcilla con la que se moldeará una conducta o con la que también se podrá moldear una fe. Evalúa realmente cuántas mentiras has decidido creer con respecto a Dios. Póngase de pie, por favor. Creo que el desafío es muy claro sobre cómo debemos orientar nuestra mente y nuestro corazón. Y hay cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos, hay cosas de las cuales necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y yo te invito a que hoy lo hagas. Si tú has tenido un concepto, una idea o un pensamiento pervertido sobre Dios, ajeno a Dios, tienes que volver a las Escrituras, tienes que volver a la palabra. Y yo te invito a que levantes un momento tus manos, que reflexiones y que en este momento no solamente acerques tu corazón a Dios, sino también que tu mente y tus pensamientos que sean moldeados por su palabra. Y vamos a terminar este tiempo adorando a Dios, un momento más. Y a través de nuestra adoración, el poder humillarnos ante Él, no solamente humillar o doblar nuestras rodillas, sino doblegar nuestro corazón y nuestra mente ante el Señor, para que Él sea glorificado en todo nuestro ser.